Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Acontecimientos. Hoy tenemos un largo acontecimiento, largo pero extremadamente interesante. Vamos a hablar sobre territorios, cultura, derechos y resistencia de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara. Y como el asunto no está sencillo y como hay una lucha indígena muy fuerte en el estado de Chihuahua, muy pacífica pero muy fuerte, hemos invitado a 3 conocedores del asunto desde adentro, desde allá, desde la sierra. Ellos son, por orden como van a irse presentando, el padre Javier Ávila, el Pato Ávila, jesuita que tiene 46 años viviendo en la Sierra Tarahumara. Él habla perfectamente el rarámuri, constantemente está en contacto, vive allá con los pueblos rarámuri, los ha acompañado en infinidad de luchas. La segunda persona que vamos a presentar es a la antropóloga, enfermera y antropóloga Isela González Díaz. Ella es originaria del municipio de Bocoina. Estudió antropología, primero enfermería y luego antropología. Fue una alumna muy aventajada, yo fui su maestro, es muy disciplinada en su trabajo como antropóloga y como activista social. Ella es la presidenta de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre, AC, y trabaja en el municipio de Guadalupe y Calvo, en parte ya en los límites con el municipio de Morelos, en la zona de Choreachi y Coloradas de la Virgen. Y la tercera persona que hemos invitado es nuestra amiga Diana Villalobos. Ya tiene más de 20 años trabajando por allá por la sierra, también es originaria de la sierra, tiene la formación de contadora, pero ha sido una activista incansable. Estuvo en la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, por cierto, de la que es presidente el padre Ávila, y ahora es la directora de otra asociación civil que se llama CONTEC, Asesoría Técnica Comunitaria. Ella ha trabajado en el municipio de Bocoina, en el municipio de Urique, y hoy nos va a platicar el caso de Repechique, la lucha de los repechiques en el municipio de Bocoina, ahí juntito al Aeropuerto Internacional Krill Barrancas. Entonces va a estar muy interesante, un poco largo, pero se le va a hacer corto. Se va a hacer corto porque es una lucha de siglos que se va a resumir en poco más de una hora. No le cambien, no se vayan porque son 3 experiencias invaluables. Con ustedes, pues, el padre Javier Ávila, la antropóloga Isela González Díaz y la contadora Diana Villalobos, los 3 activistas comprometidos con los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara. Bueno, pues saludamos en primer lugar al padre Javier Ávila. Todos lo conocemos cariñosamente como el padre Pato. Él es jesuita, como les decía ahorita, y tiene ya casi 50 años viviendo en la Tarahumara. Dice que no necesariamente trabajando. No, yo creo que el Pato... Lo que pasa es que el Pato siempre trabaja muy jubilosamente, trabaja muy jubilosamente, trabaja entre bromas, canciones, es muy buen cantante el Pato, y poesía, también es muy buen poeta. Entonces, padre, muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas. Oye, Tus órdenes. a ver, tú, danos un contexto general. ¿Cómo ves en la Sierra Tarahumara estos 3 asuntos? Territorio, cultura de los pueblos indígenas y resistencia. Mira, si me pidiera resumir en una palabra la historia de Tarahumara, yo te la diría en 2 palabras. Despojo constante. De los primeros personajes que llegaron a estas tierras, empezaron a ocuparse de un despojo irracional de los territorios, de las tierras, de los pueblos indígenas. Eso sí, con títulos de propiedad. Pasando el tiempo se les fueron dando títulos de propiedad a quienes tenían
un territorio o una tierra ocupada. Papeles que nunca les han servido, ni les han funcionado, ni los han tenido los rarámuri, ¿eh? Títulos de propiedad, pero, como decía el Ronco, para despojar con la conciencia tranquila, pero despojar. Hoy en pleno siglo XXI siguen sonando absurdas e imposibles estas historias, pero siguen siendo reales, siguen siendo reales. Creo que el indígena, que es el dueño originario, poseedor de estas tierras con un derecho histórico que nadie le puede usurpar, sigue sufriendo el despojo, la marginación, el robo. Hay tantas cosas. El convenio 169, por ejemplo, de la OIT, no se ha respetado y lo dice clarísimo. Los gobiernos deberán respetar la importancia que las culturas tienen en su relación con las tierras o territorios, porque el término tierra debe incluir el concepto de territorio, es la totalidad del hábitat. Dice un artículo, el 14, creo, deberán reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Las tierras, incluso se dice que las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero que las hayan usado para actividades tradicionales o de subsistencia. Yo creo que eso se ha fallado, ¿eh? Hay que garantizar la protección efectiva de sus derechos de posesión y de propiedad. Fíjate que para los indígenas el concepto de territorialidad es muy amplio. Se desplazan con mucha libertad. Es más, ordinariamente cuando se encuentran dos personas en el saludo, cuirba, cuirba, pirimba, dice, ¿qué andan haciendo? Teneyana Basaroa. Dice, ando paseando. Es importantísimo ese término, ¿eh? Porque el pasear está dentro del corazón de los indígenas, responde a un modo de ser, a un modo de concebir los espacios en la tierra. Dicen que el día que dejen de andar, de pasear por la tierra, se van a morir, se va a morir la tierra. Pero bueno, para los blancos y los mestizos, unas tierras que se encontraron muy pródigas, empezaron fácilmente a enajenarlas. Y ahí comenzó otro problema muy importante que hay que tomar en cuenta, que fue la migración. Fíjate que ha sido objeto de pues, este mismo despojo, ha sido ocasión para que los mismos pueblos pues se vayan teniendo que salir de aquí, migrar a otros lugares. Tienen una tradición, ellos cuentan que Dios les entregó a ellos, les entregó un papel sobre la tierra, de toda la historia. Y el diablo les robó el papel. Yo no sé si has escuchado toda esa idea. Ah, no, a ver, El diablo, explícanos, que es muy bonito eso. Digo, es muy malo que pasó, pero la parábola es muy bonita. es Huele. una tradición y es una tradición que tienen ellos y lo comentan. Antiguamente, siempre ha sido de ellos este territorio, esta tierra. Y Dios les había dado un papel sobre esta tierra. Pero el diablo les robó el papel y se los entregó a los chavoches. Entonces, ellos tenían, fíjate, tradicionalmente te digo, ellos nunca se han sentido ajenos, como decía Gabino Palomares, se sentían extraños por su tierra. No. Ya cantábamos hace muchos años aquello de que del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la dinastía esperada. Acabaron siendo extraños por su tierra los indígenas. Jamás se sintieron ellos extraños por su tierra, de su tierra. Esto comienza, cuando comienza el sistema ejidal, comienza su problema con la tierra. Porque les empieza a cambiar su estrecha ligazón con la tenencia de la tierra. A ver, explícanos Sí. esto, porque creo que va a ser muy importante para las dos compañeras que nos van a hablar. Ese traslape de la propiedad comunitaria ancestral tradicional sobre la que se impone la propiedad digital. Claro, fíjate, cuando viene el asentamiento a otro pueblo diferente, que es el pueblo indígena, el pueblo rarámuri, se hace de una manera muy desigual, muy dispareja, casi más vertical que horizontal. Ahí ha sido el gran conflicto que tenemos,
porque no nos acercamos de tú a tú. No nos acercamos de tú a tú. Si nos acercamos del que sabe, nosotros al que no sabe. Otra cosa importante, del que impone las leyes, al que las tiene que asumir. Yo creo que fomentamos las leyes para mí, cuando hay una relación con otra cultura, para mí las leyes, fíjate que no sé si está bien lo que diga, pero así lo siento, las leyes fomentan las desigualdades. No buscan las igualdades, fomentan las desigualdades. Esa ley agraria, yo te digo, cuando comienza el sistema ejidal, pues comienzan los problemas, comienza a cambiar su estrecha ligación con la tenencia de la tierra. Yo creo que se creyó ingenuamente que la concepción de la tierra y el uso de sus recursos era compatible entre indígenas y mestizos. Y eso siempre ha sido falso. Lo vemos en todas las tierras, con la apropiación de recursos, el robo de sus bosques, la contaminación de sus ríos. Y yo creo que ni la creación del ejido, creo yo, ni la aprobación funesta del artículo 27 constitucional lograron llenar las expectativas indígenas y se les ha hecho justicia. Creo que han sido dos sistemas que más los han golpeado. Por eso digo que todas esas leyes fomentan las desigualdades, ¿eh? Y generan injusticias muy gruesas, muy gruesas. Lógico, el Rarámuri tiene un derecho histórico, sobre la tierra. Mira, yo recuerdo hace algún tiempo, no mucho, me llegaron unos Rarámuri a pedirme apoyo, asesoría sobre un problema que traían por ahí por el divisadero. Me dijeron, oye, fíjate, queremos que nos ayudes porque nos llegaron unos señores para decirnos que nos iban a cambiar de nuestra tierra y nos iban a trasladar y nos iban a llevar a otro lugar. Ah, caray, ¿y por qué? ¿Sabe? Bueno, pues vamos, fui y tuvimos una junta con dos abogados de un supuesto comprador de una parte muy amplia de ahí del divisadero, que iba o quería o quiere hacer un campo de golf, el señor. Chavocho, por supuesto, ¿verdad? Un Chihuahua. campo de golf en el divisadero. Un campo cerca del divisadero, Sí. en la comunidad de Hueto Sachi. En primer lugar, yo dije, ¿cómo va a mantener este campo aquí donde no hay agua? Ahora está tan de moda y en boga el problema del agua. ¿Cómo va a mantener y a cuidar este campo de golf? Bueno, total que llegamos, tuvimos la reunión. Entonces dice, es que mi patrón compró esta tierra. Y me decían los Rarámuri, oye, ¿a quién se la compró? Pues no sé. Yo le decía a un viejo que estaba ahí, ¿cuántos años tienes? No sé, me dicen que tengo como 90. Caray. ¿Cuándo llegaste aquí? Y me dice, ¿a dónde? ¿Aquí? ¿Cómo que aquí? Yo aquí nací. Ah, perdón. Entonces, ¿tus papás o tus abuelos cuándo llegaron aquí? Se me queda bien, se ríe, me dice que estás tonto de la cabeza, no entiendes. Mis papás y mis abuelos aquí nacieron. Y yo le decía a los abogados, eso se llama derecho histórico. Y sobre ese derecho histórico nadie puede pasar. Y lo dice el convenio 169, te lo acabo de recordar, Víctor. Lo dice, que se le debe respetar. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que México se sumó y que tienen el máximo nivel de obligatoriedad Por supuesto, legal en México, ¿no? Sí. Por supuesto, que no se ha cumplido, no se ha cumplido. Creo que desde el siglo XVII, las legislaturas que regularon la tenencia de la tierra nunca tuvieron en cuenta el punto de vista indígena, ni su cosmovisión, ni el lógico, el consenso comunitario sobre el uso y la forma de uso de la tierra. Yo creo que todas esas leyes que han regulado la propiedad siempre han caminado al margen de los pueblos indígenas. Y por esa razón, los que vienen de fuera
pues ven una tierra bonita, un bosque bonito, y vámonos. Se van sobre él. Son expropiaciones, no son apropiaciones. Y te repito, tienen su título de propiedad. Yo no sé, sí sé, pero no sé, tú no oíste, ahora que te mencioné, que te recordé los artículos 14 y 15 de la Convenio 169, en ningún momento, en ninguno se menciona título de propiedad expedido por la reforma agraria, expedido por el gobierno de México. Fíjate, decían a propósito de esas tierras de Huetosachi, les decía yo, bueno, ¿a quién se las compraron? Vamos a dar un caso, eran terrenos nacionales. Tú sabes mucho mejor que yo que cuando un terreno nacional se quiere expropiar o se quiere poner a venta, se avisa previamente a quienes lo están habitando. Dice, oye, estás aquí en una tierra que es de la nación y la voy a vender, ¿me la quieres comprar? Te cuesta tanto, ¿no? Pues qué vergüenza, pero te vas a sacar de aquí. Aunque seas pueblo indígena, pero esa es la ley. Te repito, la ley fomenta desigualdades y genera injusticias. Entonces, suponiendo que ese territorio ahí en Huachi fuera de la nación, jamás le dijeron a los pueblos indígenas, estás en un terreno que no es tuyo y que es de la nación. Lo voy a vender. ¡Jamás! Y así te puedo hablar del divisadero y te puedo hablar de Repechique. Hijo, es una serie de injusticias que se están cometiendo. Estuvo bueno. Con la ley en la mano. Claro, pues hay que despojar para generar con la conciencia tranquila. Todo esto creo que se sigue considerando al indígena como, no sé, incapaz de cuidar la tierra, de producir la tierra. Un día me decía un rarámuri, no hace mucho, hace como 2 sexenios, pues. Me decía, fíjate lo que vino a decirme un ingeniero forestal. Vino a la comunidad a darnos una plática y nos dijo, les vamos a venir a dar unas pláticas para que cuiden el bosque, de cómo cuidar el bosque. Y me dicen, así me dijeron, babosos, si ellos son los que se lo han acabado porque no saben cómo tratarlo. Ahora resulta que nos vienen a enseñar a nosotros a cuidar el bosque. ¿De dónde sacaron eso? Y eso se me hace muy absurdo. Yo creo que urge, se necesita ahorita una nueva relación con los pueblos indígenas. Y el pueblo indígena como verdadero interlocutor, como el dueño original de estas tierras y de estos territorios. Esta administración estatal ha ido logrando este nuevo encuentro. Pero, ay, cómo tengo miedo que cambie. Porque por más leyes amarradas que dejemos o que queden, viene el siguiente y se cree dueño de tierras y de personas. Porque los tratamos con título de propiedad también. Incluso, yo me acuerdo en un sexenio que el encargado de la oficina de los pueblos indígenas decía, mis tarahumares, tiene que cuidar, tiene que respetar a mis tarahumares. Le dije, cara, ¿cuándo te lo regalaron? Enséñame el título de propiedad, porque los chavuechos se manejan a base de títulos de propiedad. Entonces, en este sexenio que estamos terminando, o quinquenio, se ha logrado, yo creo que sí se ha logrado mejorar la relación. Y ojalá se asienten cosas y se queden muy amarradas para que difícilmente cualquier tipo que venga las pueda tocar. Creo que siempre ha sido muy conflictivo, te repito, ese nivel de encuentro con el diferente. Casi siempre lo hacemos, como te decía, como del que sabe que somos nosotros al que no sabe. Del sano, nosotros al enfermo. Del nutrido, al desnutrido. Del letrado, al analfabeta. Creo que eso tiene que cambiar. Fíjate, ahora con esto de la pandemia, han surgido tantas cosas. Lo decía yo en una conferencia, la pandemia ha sido una lupa que ha puesto en su real dimensión la problemática que estamos viviendo en el mundo. Y yo la traigo la lupa aquí a Tarahumara y lo estamos observando. Qué bruto, qué manera tan absurda, tan estúpida, tan injusta, tan inhumana
de llevarnos con el diferente y en concreto con los pueblos indígenas. No es posible, no es posible. Tenemos que, pues hay que mantener una relación más justa, más pareja, menos dispareja. Vivimos tiempos muy difíciles, lo sabemos, pero hay tipos tan egoístas que dicen es mi tierra, yo la pagué, yo la compré. Pienso, por ejemplo, el otro día comentaba, ¿qué camino hay para regresarle esas tierras a los indígenas? Las que se les han quitado. Hablo en concreto de Repechique, por ejemplo, que ha salido mucho últimamente en la prensa, que dice un sujeto, yo pagué eso y yo lo compré. Ok, se te va a expropiar. Ah, no, me pagan, perfecto. ¿Cuánto te costó? 10,000 pesos. Muy bien. En pesos de ahora. ¿Cuánto es? ¿100,000? ¿1,000,000? Toma tu 1,000,000 de pesos, pero dales a ellos lo que tú has sacado con el bosque que les has quitado. Todo ese tiempo. Porque tú te has enriquecido con esta tierra. Oye, los indígenas, ¿qué fregados daño le hace a este sujeto que el indígena construya un taller de costura para que las mujeres se beneficien? No, egoísmos. Y yo creo que a los egoístas no les dice nada el momento que estamos pasando, ni les habla nada de estos tiempos difíciles. O sea, Porque las los leyes indígenas, que tú dices son una codificación del egoísmo, cuando son consideradas así, claro, codificación. Hay un autor, un sociólogo portugués que me gusta mucho, Boaventura de Sousa Santos, y él menciona con el caso de Bolivia, Pato, el pluralismo jurídico. ¿Mm? Dice, el pluralismo jurídico, que creo que es lo necesario para estas regiones, donde pueda incorporarse todas las normas y tradiciones y costumbres sobre la propiedad comunitaria que manejan ellos, que no se venga a imponer sobre eso un sistema jurídico con otra concepción de la tierra y de la propiedad, sino que se respete como se logró hacer en Bolivia bajo Evo Morales, ese claro. pluralismo jurídico. Pero fíjate que los grandes capitales son tan egoístas que nada más esperan que se vaya el sujeto que hizo todo ese proyecto, ¡pum! Llegan y de una cachetada quieren tumbar todo eso. No Sí, es lo mismo. No te debe ni te puede exigir lo mismo una ley a ti y a mí de una cultura que al de otra cultura. Hay conceptos que se le sale a la gente, al rarámuri, y se le salen de su cabeza. ¿Cómo es posible que me digan que me salga de aquí y que no puedo construir aquí un tallercito para que mi gente se mejore, mis mujeres coman dignamente y no tengan que dedicarse a otras actividades ilícitas? ¿Cómo es posible que me lo impidan un cuate que dice que es de él? ¿Qué daño le hace ese pedacito de tierra? ¿Qué daño le hace? Nada. ¿Sabes cuál es el daño que hace? Al orgullo, al egoísmo. sí. Entonces, esas gente egoístas no saben lo que está pasando en el mundo o les importa muy poco, ¿eh? No les toca el alma esta crisis socioambiental de la que nos habla el Papa Francisco tanto en estos 5 años de su carta de la Casa Común, ¿verdad? Y todo esto yo creo que está causado por una mentalidad egoísta, de explotación, de depredación. Ahora resulta que al que cuida su territorio es delincuente. Se le acusa, se le señala como delincuente. Después de que sus tierras son invadidas, son expropiadas, hay depredación, eso sí, de nuevo, con títulos de propiedad. Pero eso no cambia la invasión, no cambia la depredación. El indígena grita, pero no lo escuchamos o le respondemos, ¿sabes con qué? Con órdenes de aprehensión. Eso, aparte de vergonzoso, es irrisorio.
irrisorio. Estamos viviendo un tiempo en lo que, y de veras, como te decía yo, la pandemia ha sido una lupa donde se engrandecen los egoísmos, se manifiestan muy claro los egoísmos, las irregularidades, las injusticias. Dice, aquí están estos que impiden el que seamos hermanos, el que podamos nosotros fomentar y vivir una humanidad más humana. Y estamos desaprovechando esta oportunidad. Bueno, no todos, la mayoría, muchos lo están desaprovechando. Hay que seguir aprovechando. Hay que ver qué oportunidades nos da ahora estos momentos históricos tan lamentables para generar una humanidad más humana. Padre Javier, pues con esta conclusión, este llamado, queremos dejarlo, compartirlo con todo nuestro teleauditorio y al mismo tiempo que toda esta sentida y muy sólida exposición que nos acabas de hacer sea el marco para que dos compañeras que están en sendos lugares de la Sierra Tarahumara, uno de ellos que mencionaste varias veces, Repechique, y el otro de ellos, Choreachi, Coloradas de la Virgen, nos expongan en concreto cómo funciona ahí, tú ya lo explicaste para Huetosachi, también un poco para Repechique, cómo funciona ahí ese conflicto de los territorios, una legalidad impuesta, un derecho natural, comunitario, vivido, este conflicto, cómo resiste la gente de los pueblos indígenas de la sierra. Ha resistido generaciones y generaciones. Yo creo que urgen cambios estructurales. No le tengamos miedo al cambio. Que pongan a las personas en el centro. Romper muchos esquemas, romper leyes. Oye, yo te lo digo desde mi óptica de fe. A mí quien me inspira mucho es Jesús de Nazaret, como llegó en su tiempo y te rompió muchas tradiciones y muchas leyes que estaban en el centro de la sociedad. Y en el centro de la sociedad no está ni la ley, ni la tradición, ni la costumbre. Está la persona humana. Está el ser, está la persona. Y ahorita aquí en Tarahumara, hay mucho egoísmo de parte de gente de fuera, en donde no pone en el centro a la persona. Se pone en el centro esta persona y sus intereses personales egoístas, económicos, injustos. Tú dirías, al diablo las instituciones que promueven el egoísmo y que no ponen en el centro a la persona humana. Haría un poquito la fórmula, Víctor. No me gusta eso de al diablo las instituciones. No me suena muy apropiado en este momento. No, era una provocación, padre. En el centro no está la institución, en el centro está la persona. Tú lo dirías en términos positivos, yo lo hice en términos negativos y provocador. En otro tipo de términos. Sí. De los que yo no estoy de acuerdo. Padre Pato, pues muchísimas gracias por este. Y nos quedan muchos aspectos todavía que tratar en el tintero. Yo les comento que tenemos que hacer una segunda vuelta de este programa. Casi todos los programas son de 2, ahora son de 3. Tenemos que hacer una segunda vuelta porque el tema da para mucho y hay que mantenerlo vigente en la opinión pública. Porque son temas en que ustedes nos educan a nosotros. Nosotros necesitamos educación en esto y ustedes nos educan porque ustedes son educandos de los pueblos indígenas, como diría Paulo Freire. Son educandos de los pueblos indígenas también. Y todos debemos ser. Somos educados por los pueblos indígenas nosotros. Yo siempre vienen aquí con la idea de dar y recibir y acaba uno, de dar y enseñar y acaba uno recibiendo y aprendiendo. Aprendiendo. Porque es el hombre en el centro, no es la ley. La ley por la ley mata. Con este mensaje de Jesús de Nazaret, pero además que tiene enorme aplicación en la realidad de la Sierra Tarahumara, nos despedimos del Padre Pato Ávila y damos entrada a nuestras siguientes 2 invitadas.
Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ti, Víctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ahora está con nosotros una vieja y querida amiga, muy capaz, ya les decía en la introducción, ella es antropóloga, muy buena antropóloga, por cierto, de diario de campo y toda la cosa. ¿Sí? Isela González Díaz, ella es de la Sierra, es del municipio de Bocoina, pero además tiene trabajando 22 años allá en la zona de Guadalupe y Calvo. Buenas noches, Isela. Buenas noches, Víctor. Gracias por la oportunidad de hablar sobre el tema de la defensa de territorios contigo. No, pues con mucho gusto. A ver, pues comienza. A ver, dinos cuál es tu experiencia en estos temas, allá en el municipio de Guadalupe y Calvo, perdón. Territorio, cultura indígena y resistencia. Tú tienes mucha experiencia en esto. Bueno, mira, a ver si cubro tu expectativa. Empiezo diciéndote que hace 22 años, por primera vez, llegué a Guadalupe y Calvo e inmediatamente conocí a los compañeros y compañeras de Choreachi, o también conocido como Pino Gordo, porque tenían un problema de explotación, les estaban marcando una parte de los pinos que están dentro de su territorio. Y después tuve como la fortuna de que empezar a trabajar con una organización de mujeres indígenas tepehuanas y tarahumaras, asociación civil, y ahí, esto era en Baborigame, y ahí fue como me relacioné con Coloradas de la Virgen, otra comunidad que está en defensa de su territorio y de sus bienes naturales. Y recientemente con comunidades tepehuanas. Recuerda que el municipio de Guadalupe y Calvo es pues multicultural, hay relaciones interétnicas muy importantes entre rarámuri, ódami o tepehuanes y mestizos. Y entonces ahí están defendiendo también el territorio 3 comunidades ódami. Estos 22 años han sido de muchísimo aprendizaje para mí, y creo que para cualquier persona que esté acompañando a comunidades en la defensa legal y política de sus territorios, ha resultado de mucho aprendizaje y nos ha permitido ver muy nítidamente, creo que también a gente del centro y sur, con otras ONGs con las cuales estamos vinculados, de la gran diferencia que implica, la gran dificultad que implica defender los territorios en la Sierra Tarahumara y con respecto al centro y sur del país. Explico por qué. Durante este tiempo nos hemos podido dar cuenta, incluso hicimos una pequeña investigación entre varias organizaciones donde demostramos que los territorios indígenas en la Tarahumara están delimitados desde siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron y se sobrepusieron desde municipios y luego núcleos agrarios como ejidos y comunidades agrarias. ¿Por qué digo que están desde siempre? Y es lo que ahora las comunidades como una estrategia política están diciendo, nosotros estamos defendiendo nuestros territorios ancestrales, porque ahí estaban delimitados, y en el caso de Coloradas de la Virgen, por ejemplo, vino y se sobrepuso una comunidad, primero el municipio de Morelos y el de Guadalupe y Calvo, y después
una comunidad agraria y luego un ejido. En Choreachi también era un territorio más amplio y se sobrepuso un ejido, la propiedad de un ejido. Permíteme. Y esto nos lleva a otra reflexión, que algunas comunidades indígenas se adaptaron a la figura del ejido, como es el caso de Choreachi o Pino Gordo. Su delimitación la hacen conforme a sus resoluciones presidenciales, conforme a los documentos de dotación y ampliación del ejido Pino Gordo. Y las comunidades Odami están dentro del territorio Odami, que es algo muy importante. Se lo voy a abordar muy rápidamente. Ellos están reclamándole a la SEDATU que no otorgue, no enajene la parte donde están sus comunidades, donde hacen sus actividades agropastoriles. Lo que quiere es que SEDATU tome en cuenta que ahí estaban las comunidades indígenas antes de la reforma agraria. Y bueno, pues esto nos lleva a otra tercera conclusión, por lo menos a mí. Yo concluyo que el problema no es la superficie en disputa. El problema y el conflicto se origina por los distintos valores de uso y cambio que le dan al territorio. Es decir, mientras que los mestizos en los ejidos le dan un valor comercial, las comunidades indígenas le otorgan un valor sí material, pero también simbólico. Es decir, en sus territorios no nada más está el bosque, está el agua, está el aire, están sus plantas medicinales, están sus plantas comestibles y sobre todo están lugares donde ellos efectúan algún tipo de ritual. Por ejemplo, en Coloradas de la Virgen hay cerros donde van los médicos tradicionales y hacen curaciones con las niñas y los niños. Y los mestizos solamente están viendo el valor comercial, vender el bosque, y ahora con la novedad de los proyectos extractivos que se imponen, también otorgar concesiones mineras. Ha habido una lucha de resistencia importante por parte de estas dos comunidades que ha arrojado gente asesinada por culpa de esto, por defender su bosque. Bueno, que el bosque es parte del territorio indígena, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ha sido, en Choreachi y en Coloradas de la Virgen, los expedientes históricos, algunos están en la Escuela de Antropología, nos hablan de un conflicto de hace más de 50 años en Coloradas de la Virgen y en Choreachi de hace más de 30 años, donde han defendido su territorio con diversas manifestaciones de resistencia, como es el hacer caminatas desde sus comunidades, cruzar, por ejemplo, en Choreachi, la barranca de Sinforosa, llegar a Huacholchi, ahí tomar un camión y venirse y plantarse en Palacio de Gobierno. Una de las manifestaciones más importantes de resistencia indígena que se conoció en Chihuahua, pues fue evidentemente la de Choreachi o Pino Gordo. Y ahí, fíjate, fue algo muy interesante, sin tener ninguna personalidad jurídica,
dentro del formalismo de las estructuras de impartición de justicia, lograron con la pura movilización suspender el permiso de aprovechamiento forestal que le habían dado a la comunidad mestiza de Coloradas de los Chávez. Se suspendió, esto fue en el 2000. En el 2007 vuelven a otorgar permisos de aprovechamiento forestal y ya se establece una demanda legal ante el Tribunal Agrario y logran también que la Semarnat revoque los permisos de aprovechamiento forestal o los suspenda, que están hasta ahorita suspendidos en Choreachi, también en Coloradas de la Virgen. Por cierto, tú me señalabas una vez que en Pino Gordo tenemos uno de los últimos reductos del bosque nativo, digamos, en Chihuahua. En Pino Gordo está el de los últimos reductos de bosque virgen. Había otro en Tutuaca, pero no sé ahorita cómo estará. En Pino Gordo, yo digo indistintamente Pino Gordo o Choreachi. Choreachi es como el nombre que los rarámuri le han dado, que quiere decir como un pino gordo que saca mucha resina. Por eso Choreachi. Sí, puede ser indistintamente. Fíjate que la semana antepasada estuve allá porque ahorita tienen un problema. Tienen un hostigamiento constante por parte de la comunidad de Coloradas de los Chávez. Y primero, cuando empezó la pandemia, otra vez volvieron a incursionar y a tratar de explotar forestalmente. Logramos acreditar que estaban dentro del territorio de Choreachi, que es un territorio que hasta ahorita el Tribunal Superior Agrario ha reconocido a los de Choreachi como los dueños de ese territorio, como los que siempre han mantenido su posesión ahí. Y obviamente en esta jerga jurídica de los abogados, pues hubo amparos y ahorita está en la Suprema Corte de Justicia. Pero regresando, la semana pasada fui y bueno, pues yo me siento como muy agradecida con la vida porque pude escalar un cerro para ir a documentar uno de esos reductos de bosque virgen. Hay hermosas fotografías de eso y creo que esto ahorita, como está la crisis ambiental, no es cosa menor y se debería de tomar muy en cuenta porque estas comunidades son fuente de escurrimientos de agua muy importante. En Guadalupe y Calvo, al río Verde, y luego que desemboca en el río Fuerte. Y tú sabes que el río Fuerte irriga la producción agrícola de Sinaloa. Y me parece Valle de los Mochis. Sí, exacto. Entonces, pues le están dando servicios ambientales al país muy importantes y lejos de reconocérselo, lejos de reconocerles esto, les ha costado mucho defender su bosque y como tú bien señalabas, ha habido asesinatos emblemáticos, tanto en Coloradas de la Virgen como en Choreachi. En Coloradas de la Virgen asesinaron a Julián Carrillo Martínez, un compañero invaluable, así de los imprescindibles. Y en Choreachi a Juan Ontiveros, además de también en Coloradas a Isidro Valdenegros y a otros muchos. La historia de Coloradas de la Virgen está llena de asesinatos porque pues se resisten al despojo,
se resisten a la imposición de un cacicazgo muy violento y en Choreachi no es diferente. Entonces tenemos la resistencia, una resistencia pacífica por medio de acciones jurídicas, que por medio de, también de alternativas productivas. Y ahorita que hablamos del agua, que está en pleito el agua, pero está en pleito el agua de los valles, y todo el mundo habla de quién es el agua, si se paga o no se paga, pero nadie habla, bueno, ¿y cómo le vamos a pagar a aquellos que están donde se genera el agua, donde se produce el agua? Este asunto no hay que olvidarlo. Qué bueno que lo destacas, porque hay menos agua, porque hay más tala allá arriba. Y a la gente que son los guardianes, no únicamente del paisaje, sino los guardianes del ecosistema, los guardianes de los manantiales, se les tiene marginados, acosados, asesinando a sus líderes, etc. Isela, ¿qué acciones ha habido realmente de reivindicatorias de estas dos comunidades, de Choreachi y de Coloradas de la Virgen? ¿Qué reivindicaciones? Creo que lo principal que reivindican es el derecho a la libre determinación, que es diferente el derecho a la autonomía que el derecho a la libre determinación. Por un lado, la autonomía que hemos escuchado, leído sobre los zapatistas que dicen no queremos nada con el Estado mexicano, nada. Los compañeros de las comunidades sí quieren una relación de respeto con el Estado mexicano, pero siempre y cuando el Estado mexicano les consulte sobre lo que ellos quieren hacer con los bienes naturales renovables y con los recursos naturales no renovables, como es la minería, y quieren ejercer la libre determinación, y esto no es cosa menor, porque yo estoy plenamente convencida que el territorio es la base material para la reproducción simbólica también de la cultura. Porque en la medida que están recreando todas sus prácticas culturales en ese territorio, como mencionaba, los rituales de curación, sabemos muy poco, en arqueología hay poca investigación en la Tarahumara, seguramente hay muchísimos a lo largo y ancho de la Tarahumara hay lugares sagrados, hay por ejemplo en la Barranca Sinforosa, hay pintura rupestre, es como esos vestigios son, creo, lo que también defienden su propia identidad. ¿Y qué les queda si no tienen el territorio? Si los despojan del territorio, de los bienes naturales, les queda nomás que el desplazamiento y se vienen y se insertan en condiciones totalmente desiguales con respecto a la sociedad mestiza, ¿no? Y vienen y padecen la diabetes por la comida chatarra que consumen, son desplazados, marginados. Realmente, la semana pasada o antepasada, tú propusiste una acción urgente en favor de Choreachi. Para terminar este segmento, ¿tú nos puedes decir en qué consiste la acción urgente y cómo nos podemos sumar a ella? Mira, la acción urgente se sacó porque la modalidad del despojo y de tratar de acreditar posesión de los mestizos de Coloradas de los Chávez es inacabable. Y esto por omisión o por complicidad con instituciones ambientales. Cuando no pudieron explotar, porque presentamos una denuncia popular, porque dijimos, momento, ese territorio está en conflicto, está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Entonces, no nos habíamos dado cuenta hasta que los compañeros que son guardianes y se dan cuenta absolutamente de todo lo que pasa, a pesar que son territorios muy extensos. En Choreachi son 32.600 hectáreas. Y se dieron cuenta que CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, les había aprobado un proyecto a la comunidad agraria de Coloradas de los Chávez dentro del territorio de Choreachi, un proyecto disque de restauración de suelos o un proyecto silvícola en un área estratégica. Nosotros documentamos que no es cierto, que lo dieron en una zona donde no era necesario el proyecto, porque los compañeros han cuidado mucho su territorio y pedimos a CONAFOR que lo cancelara. Y obviamente ahí pedimos a la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Alejandro Encinas, que intervinieran, porque Choreachi tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya intervinieron y ahora resulta que nos notificaron que un comité técnico va a evaluar si se suspende o no se suspende el proyecto. Nosotros decimos, ¿cómo que va a evaluar cuando violaron sus propias reglas de operación, cuando están violando derechos de los pueblos indígenas, como el consentimiento libre, previo, informado o la consulta? Y es muy importante que la gente nos busque como Alianza Sierra Madre en Twitter, en Facebook, y firmen esta acción urgente. Que la gente de Chihuahua, del país y del mundo, quien te vea, se solidarice con esta lucha de resistencia. Ha sido una resistencia muy valiente en las peores condiciones, con la pérdida de sus autoridades tradicionales, con la pérdida de sus compañeros, y creo que estoy segura que al final del día van a triunfar. No nos cabe duda, esa lucha ya de lustros, de décadas, de las comunidades de Choreachi y de Coloradas de la Virgen por mantener su bosque, a pesar de la ineptitud o colusión de las autoridades federales, como tú señalas, que han tratado de cercenar su territorio. Entonces, yo ya firmé, invitamos a toda la gente a que ingrese a los sitios de Alianza Sierra Madre Asociación Civil y se sume a esta acción urgente para que se detenga la explotación, el permiso ese de explotación o de cultivo del bosque, que lo que se está cultivando es el despojo, el cultivo del despojo al territorio indígena, porque como tú señalas es muy importante. El territorio indígena no es nada más los cerros, las piedras y los pinos, las plantas que están ahí. Perdona, sí. ¿Qué me ibas a señalar? Que también se tome conciencia que este proyecto implica que están cercadas ahorita 104 hectáreas donde pastorean las chivas, las niñas, niños y las mujeres, que son los que tienen este rol productivo en su comunidad, y los pone en grave riesgo. Ya han tenido agresiones, mujeres, por parte de personas de esta comunidad. Hay que ser honestos y decir que no es toda la comunidad de Coloradas de los Chávez, que es una familia que ejerce un cacicazgo al interior de su comunidad, Coloradas de los Chávez, y hacia el exterior. Muy bien, y pues ahí está la denuncia muy claramente. Yo los invito a que tengamos conciencia, a que entremos a los sitios de Alianza Sierra Madre y nos sumemos a esta denuncia para que las autoridades de la CONAFOR, de Profepa, tomen conciencia y que la Secretaría de Gobernación en su Subsecretaría de Derechos Humanos apoye
como ha venido escuchando, que siga apoyando a esta comunidad, a estas comunidades en resistencia que han llamado incluso la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya decretó cuánto hace las medidas cautelares en favor de ti y de la gente que está ya siendo amenazada. Fue en marzo del 2017, después del asesinato de Juan Ontiveros Ramos, el 1 de febrero del 2017. Inmediatamente ya tenía medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante el asesinato la comisión le pide a la Corte, otorga medidas provisionales a la comunidad indígena de Choreachi. Esto es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorga medidas colectivas a una comunidad indígena en el país, en México. Y aquí, pues, debo de hacer un agradecimiento muy fraterno al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, porque son quienes nos han acompañado en esta demanda ante la Corte, ante la Comisión primero, ante la Corte, y es como estamos como muy fortalecidos por esa solidaridad. Para que vea nuestro teleauditorio que no se trata nada más de una lucha espontánea, que de por sí tiene mucho valor, sino también es una lucha jurídica con instrumentos muy valiosos e importantes, instrumentos muy precisos que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha tenido a bien responder con las medidas cautelares. Isela, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Habrá un segundo programa, tenlo por seguro, porque este programa lo estamos compartiendo, pero habrá un segundo programa. Es muy difícil decir este sí, este no, pero yo creo que lo mejor es volver a platicar de este asunto. Muchísimas gracias, Isela. Buenas noches. A ti, Víctor, y te deseo mucha salud, mucha fuerza, porque también eres una persona de causas, eres un dirigente social, dirigente campesino. En fin, te deseo mucha salud y mucha fuerza para las luchas que emprendas. Muchas gracias. Bueno, pues otra de nuestras ilustres invitadas es nuestra amiga Diana Villalobos. Conozco a Diana ya hace una buena veintena de años, yo creo. La conocí en COSIDAC, en la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y luego Diana pasó a CONTEC, Asesoría Técnica Comunitaria, donde ella es la directora ahorita. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por asistir. Nos da mucho gusto tratar este tema, que sé que nos vamos a quedar cortos. Vamos a pensar una segunda vuelta de todo el asunto, la problemática de territorio y cultura y resistencia de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara. Últimamente se ha hablado otra vez más del asunto de Repechique. Cuéntanos, para eso es, expláyate cómo está el problema, la organización y la resistencia en Repechique. Bueno, pues el caso de la comunidad de Bosque San Elías Repechique, Municipio de inició el Bocoina, problema. ¿verdad? Municipio de Bocoina. Municipio de Bocoina, Sí. el municipio de Bocoina. Inicia el problema por 2 ventas que hace Porfirio Díaz a particulares. Uno de los particulares era Porfirio Díaz. Ajá. Una venta es de 1888 y otra de 1906. Uno de los particulares a los que vende es de San Luis Potosí. Y como que fue ahí un trueque que hicieron por unas tierras, ¿no? Y al parecer a la persona de San Luis Potosí le interesó o lo convencieron porque estaba proyectado pues el desarrollo forestal en ese tiempo de esta zona. Y la otra propiedad
la venden a una persona de Chihuahua. Entonces, a partir de estas dos ventas que hace Porfirio Díaz, de una superficie de más de 70,000 hectáreas, en la investigación documental que nosotros hacemos desde entonces, ya el gobierno tenía registrado que vivía población rarámuri dentro de esa superficie, ¿sí? Eso está documentado plenamente. O sea, vendieron las cosas sabiendo que había Con población todo rarámuri, la Así es. posesión y propiedad ancestral les vino como buenos modernizadores, ¿eh? Les vino Wilson y vendieron. Vendieron. Y bueno, pues en ese tiempo a lo mejor la gente pues no se enteró, o no, pues eran otras condiciones, ¿no? Las comunidades pues vivían muy aisladas y sin más contacto con las personas mestizas. Pero y luego después pues se da la revolución y empieza la reforma agraria. Y de estas 70,000 hectáreas se va fraccionando este territorio. Y lo que hacen es que la reforma agraria pues le reparte a algunos ejidos, como por ejemplo una parte de esa tierra se la da a San Ignacio Arareco, otra parte se la da al ejido Krill, otra parte a Huacaibu, otra parte a San Luis Majimachi y otra a Choguita. Y en medio de todos esos ejidos, pues siguen quedando propiedades privadas, que en la actualidad son aproximadamente 11,400 hectáreas divididas en 14 predios. Así de fraccionado está el territorio de la comunidad. Ahora, la comunidad, ellos, lo que les dijeron sus antiguos, es que ellos reconocen su territorio a partir de mojoneras. Entonces, en ese recorrido que hacen, ellos pues se hace la cuenta, ¿no? Y son aproximadamente 33,000 hectáreas. Pero aparte de que se divide, de que van dando parte de la tierra a los ejidos, pues ahí se va quedando parte de la comunidad, ¿verdad? Parte de la población de la comunidad, pues se queda dentro de lo que son ahorita los ejidos. Aunque algunos sean ejidatarios y la mayoría sean posesionarios de esas tierras, que también son sin título ejidal, sí. Entonces, los que quedan dentro de estas 11,400 hectáreas tituladas a particulares, pues es una población de más de 500 personas que viven en 33 rancherías, ¿no? Entonces, ellos empiezan, fíjate que tienen documentado denuncias la comunidad documentadas denuncias que empezaron a hacer desde 1964, de que ya empezaban a molestarlos porque posiblemente hasta entonces, hasta los 60, se empezaron a cortar la madera de manera más sistemática. Y entonces la comunidad iba al Ministerio Público y demandaba a porque se llevaban la madera. Esa fue así. Ve uno con los oficios de manera constante que tiene la comunidad, ¿no? Pero claro que nunca les hicieron caso. En el 2000, ellos como comunidad han tenido varios acompañantes en su lucha de resistencia, porque es una comunidad que ha buscado aliados. Esa ha sido una característica que
que tienen ellos, ¿no? Y sus aliados, pues han sido desde la Liga de Comunidades Agrarias, el INI, y luego después el Frente Democrático Campesino. Y después del Frente Democrático Campesino nos buscan a CONTEC, porque iban viendo, pues van viendo cómo las cosas en lugar de resolverse, pues se van agravando más. Tú te debes de acordar de cuando los Cuesta les mandaron unas cartas para decirles que tenían esa tierra prestada. ¿Sí recuerdas? Y bueno, pues ahí hay la familia Cuesta. Y como en el recorrido con ellos, de eso, pues siempre los particulares reaccionaban, mandaban estos avisos porque veían que se iba a dar alguna inversión, ¿no? Como que siempre va relacionado estos mensajes de los particulares en defensa de, pues, de sus escrituras, y en amenazas a la comunidad indígena. Y uno de esos fue en ese tiempo estos oficios que mandaron los Cuesta. Y la asesoría que en ese tiempo pues les dio el frente fueron al Ministerio Público y fueron a quejarse. Porque un particular va y les dice, pues si ellos ahí nacieron, ahí vivieron todo el tiempo, y eso de alguna manera frenó esta intención de los Cuesta de, pues yo creo que de hacer como documentarse, ¿verdad? De que ellos eran los propietarios y que cuando ellos quisieran los iban a sacar de esas tierras. Entonces, pero antes de eso, también como parte de la historia con la familia Cuesta, como en el 67, que esta comunidad presenta una solicitud de dotación de tierras a la Comisión Agraria Mixta. Y lo que hacen es que los Cuesta negocian con la reforma agraria en ese tiempo, ¿verdad?, para entregarles 2,000 hectáreas de esta superficie que ellos tienen. Los Cuesta tienen 3 predios ahí, de estos 14 predios, 3 son de los Cuesta: el Águila, el Venado y Pino Gordo. Entonces, lo que hacen los Cuesta es como ceder a la comunidad que había estado muy beligerante por el reconocimiento de su territorio, también desde 1964. Y lo que hacen es que ceden 2,000 hectáreas y es cuando se forma la comunidad agraria San Elías. Entonces, como que el plan de los Cuesta era que toda la gente que vivía dentro de la superficie que ellos tenían escrituradas, que eran más de 7,000 hectáreas, se fueran a vivir a estas 2,000 hectáreas. Que se concentraran ahí, claro que eso no pasa. La gente tiene sus raíces en donde nace. Eso no sé por qué no se entiende, que no es la misma la cultura mestiza, en donde si tú haces un trato, pues se van. No, aquí no. Aquí la gente tiene la conciencia de que es su territorio, donde nació es su territorio. Ahí lo sembraron sus papás. Entonces, claro que no se fueron a esas 2,000 hectáreas. La gente que vivía dentro de esas 2,000 hectáreas, pues sí, ellos ahí se quedaron. Y se hizo esta comunidad agraria. Pero el problema, pues obviamente no terminó, pues la gente que no obtuvo el reconocimiento siguió denunciando el despojo y siguió buscando el reconocimiento de la superficie en donde ellos viven.
Entonces, un juicio que se hace en 2006, ya con la asesoría del frente, es un juicio agrario por el reconocimiento de hecho. Pero fue muy difícil, ese no se, le llaman a los abogados que se sobreseyó por falta de actividad procesal, porque en estos 14 predios, en 2 de ellos, o sea, en 2 de ellos se han ido transmitiendo por herencia. Entonces hay muchos sucesores. Para un juicio de esta naturaleza se tenía que notificar a todos los sucesores y no fue posible encontrarlos, porque no viven aquí, ni nacieron aquí. Unos viven en el Estado de México, otros viven en Estados Unidos, otros viven en Baja California, otras sí, viven en todos lados. Y la gente dice, ¿por qué tienen esos papeles si ni los conocemos? Pues no, ni a lo mejor ni conocen, ni nunca han venido, ¿no? Entonces, por esa razón es que este juicio no prosperó. Cuando a nosotros nos piden el apoyo, es porque ya estaba la construcción del aeropuerto. Y ellos veían del aeropuerto de Cristal. Sí, los Cuesta le vendieron 60 hectáreas del predio Pino Gordo a gobierno del estado. El predio Pino Gordo, ese es parte del territorio que pelea la comunidad. Entonces, de estas 60 hectáreas, pues están dentro de la comunidad, dentro del territorio ancestral. Y era una parte muy importante porque en esa zona, que es una mesa larga, pues ahí era una zona en donde de pastoreo, era una zona de recolección de plantas medicinales, era una zona de veredas que la gente pasaba por ahí para los niños para venir a la escuela a Krill o a Gonogochi. Y también era una zona que usaban como centro ceremonial algunos lugares de ahí. Y además había ojos de agua. En esas 60 hectáreas pasaba todo eso, cosa que al gobierno, pues al hacer su planeación, ellos no lo ven, ellos nada más ven que quién tiene la escritura y fueron y hicieron el trato con los Cuesta. Entonces, bueno, cuando la comunidad vio que empezaron a desmontar, que desmontaron 60 hectáreas es mucho. Todo lo que tiene que ver con la tala de árboles le duele a la comunidad. Y uno ve a la gente cómo le duele, cómo hacen todo eso la gente sin pensar en el daño que se está haciendo a la naturaleza así en su conjunto, ¿no? Y la otra cosa que estaban viendo con preocupación fue cuando empiezan los del gasoducto a poner como las banderas de por dónde va a ir, ¿sí? O sea, lo que hizo el gasoducto, pues también ellos hicieron todo el trámite que tiene que ver con la convocatoria y toda la documentación, y luego hacen el proyecto técnico y dicen por aquí va a pasar, tiene que ser una línea recta o van viendo, ¿no? Cómo es más conveniente, y luego dicen de quiénes son estos terrenos y las vías de paso. Van y mandan gente a hacer los trámites con los que tienen las escrituras, que en muchos de los casos son ejidos, pero en otros son particulares. Entonces, en este caso también hacen un trato y compran el derecho de paso a la familia Cuesta
y pues la comunidad ve también eso, ¿no? O empiezan a ver las banderas. Y a nosotros pues también es algo que nos dicen y empezamos a investigar. O sea, es en los casos en los que Contec interviene, pues tiene que haber hacemos mucho trabajo de investigación para entender bien cómo está sí, para entender bien, ¿no? Cómo está el problema. Entonces, pues sí, efectivamente vimos el tema del trazo, vimos con quién hicieron los tratos la empresa, y luego, pero también vimos pues, que no hubo consulta cuando la ley de energía obliga a que se haga consulta cuando se van a afectar territorios indígenas. Entonces, con el aeropuerto, ¿vale? Invasión. Pero no solo, sí. O sea, en esta comunidad lo que nos contaban, ellos ya estaban cansados porque por ahí pasó la carretera, metieron las vías, la luz eléctrica, pasó la vía del ferrocarril, pusieron el acueducto que va al divisadero. O sea, ellos van contando todas esas afectaciones que ha sufrido la comunidad y el medio ambiente y dicen, o sea, sin entender, pues, por qué ellos nunca son tomados en cuenta, por qué nunca les avisan, como si no existieran. Entonces ven que está otra vez otra obra como el aeropuerto y luego el gasoducto. Y ya eso fue así como que lo que lo que los colma de enojo. Pero no solo eso, además están los permisos de aprovechamiento forestal que da la Semarnat a 8 de estos predios particulares. Que les dañan su bosque. Que les dañan el... Pero hay algo muy importante que creo que es importante que nos expliques, aunque el tiempo se nos acaba, pero muy importante. Hay una resolución clave de el juez octavo de distrito, creo, en 2015, ¿no? Sobre este predio. ¿Cómo se da esto y en qué 2014. sentido? 2014. ¿Cómo está la solicitud, el recurso legal que interpone la comunidad y la resolución del juez, que a mí me parece histórica? Sí, en 2014, con el tema del aeropuerto, como todavía la comunidad no estaba clara, porque en este proceso de trabajo con las comunidades se hace un diálogo con ellos y se les va platicando lo que nosotros encontramos documentalmente, todo lo que tienen como derecho, y luego ellos van tomando decisiones. Todavía no estaban listos en ese tiempo para el tema del reconocimiento del territorio. Por lo tanto, presentamos un amparo por la falta de consulta en la construcción del aeropuerto regional de Krill. Y entonces el juez, que en realidad es un juicio que sienta precedentes porque los jueces no conocen el derecho indígena, es muy nuevo relativamente. El juez se puso a estudiar y da una sentencia histórica porque le reconoce 3 cosas. Les reconoce personalidad jurídica porque quien presenta el amparo son los gobernadores, no son los 500 habitantes, ¿no? Entonces eso es muy importante. No, ni las autoridades ejidales, son los gobernadores como cabeza de la comunidad. Y luego, la otra cosa que les reconoce es sin interés jurídico para presentar la demanda, porque se presentaron 2 peritajes para decir por qué esta obra que estaba en una superficie de 60 hectáreas le perjudica a una comunidad que vive en
distribuida en 11,400 hectáreas. Pues por eso que te comenté ahorita, ¿verdad? Destruyeron aguajes, quitaron veredas, era centro ceremonial, era zona de pastoreo, era zona de recolección de plantas, un lugar a donde los viejos llevaban a los hijos a que conocieran las plantas en las épocas en las que se levantaba en las que se levantan las plantas medicinales. Todo eso lo valora el juez. Eso y el otro peritaje lo hizo la UNAM, el laboratorio de análisis de la sostenibilidad, que vinieron 3 especialistas a hacer un peritaje de daños ambientales. Entonces, estas 2 pruebas el juez las valora y emite una sentencia donde ya la obra del aeropuerto llevaba un 80% de avance. O sea, ya no podía volver al estado en el que estaba antes. Entonces, le ordena al gobierno que consulte para volver o sea, para terminar el aeropuerto, que los consulte, fue un tipo de consulta que les explicara cómo funcionaba el aeropuerto, para qué era, todo lo que no hicieron antes. Y luego, y también fue de alguna manera una consulta para la remediación de los daños. Pero en ese proceso de diálogo con la comunidad no hubo un acuerdo porque el gobierno del estado fue muy cerrado. Inicialmente lo que decían, pues la remediación de daños es un proyecto de 1,400,000 para reforestar alrededor del aeropuerto. Pues eso era inaceptable, ¿verdad? Porque no iban ni siquiera estaban contemplando emplear a la gente. O sea, fue un proceso en donde, pues de un trato muy desigual y muy discriminatorio. Entonces, como no hubo manera de que llegaran a un acuerdo, el juez ordenó un cumplimiento sustituto de sentencia. Y en base a este peritaje que hizo la UNAM, es que se determina la cantidad de los 65 millones. Entonces, todo también fue una negociación porque ya estábamos en el último tiempo del sexenio de César Duarte. Ellos, pues, era un problema, ¿verdad? Porque querían terminar el aeropuerto y con el amparo, pues tuvieron que pararse. Fue una obra que tuvo un presupuesto inicial de 450 millones que terminó en más de 1,000 millones. O sea, también hubo muchos malos manejos en esa obra. Entonces, pues ya al final firmaron, yo entiendo así un poco como ya no les iba a tocar pagar a ellos. Entonces quieren 65 millones. Se hizo el trámite con el Congreso del Estado porque no tenían dinero para pagar la indemnización. Entonces tenía que ser un pago anual. Y entonces con el Congreso del Estado se hace también de alguna manera toda la negociación para que emitiera el decreto. Después de una manifestación que duró 14 días, una toma del aeropuerto que duró 14 días de la comunidad, para que pudiera llegar a firmarse finalmente un convenio. Ajá. Entonces, esos 65 millones, según el Congreso fíjate, según la sentencia y el juez y el Congreso del Estado, son para proyectos productivos. Y sí, son para adultos mayores y para discapacitados y para becas.
pero principalmente es para que la comunidad tenga un fondo de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ha sido muy difícil porque la rarámuri es una cultura en donde no existe la acumulación del dinero. Entonces, de repente, una comunidad se ve con 65 millones de pesos. Entonces, para soñar qué van a hacer con ese dinero para pensar en proyectos. Y luego, además, para que sea algo de manera organizada, pues no es de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Bueno, finalmente el sí empieza, se ha repartido, tienen su programa de adultos mayores y de discapacitados y ya hay un salón comunitario en una de las rancherías. Y luego sueñan las mujeres en este taller de costura, en donde haya máquinas para hacer, pues para hacer vestidos o para hacer sábanas. Presentan su proyecto con todas las reglas que implica, ¿no? Acceder a ese recurso. Y luego ya casi está empiezan a preparar el terreno en donde se va a construir. La comunidad tiene una reunión para designar en dónde y además ceder 1 hectárea para ese proyecto. Dentro de su derecho a la autonomía y a la libre determinación. Y luego los Cuesta presentan una demanda y les para la Fiscalía la obra en una contradicción pues, del gobierno del Estado. Porque para estos proyectos los aprueba un comité técnico en donde están 5 secretarías del gobierno del Estado. Está la Secretaría de Economía, está Hacienda, está Desarrollo Municipal, está la COEPI y está la Secretaría General de Gobierno. Esas 5 secretarías aprobaron un taller de costura de 1.600.000 pesos. Y luego la sentencia dice muy claramente que el gobierno tiene que proteger a la comunidad, aun cuando no tenga papeles. Llega un particular, presenta una denuncia y inmediatamente van y paran la obra en una zona donde no hay policías, en donde pues tenía 3 meses que ocurrió el homicidio de un líder de la misma comunidad. No tienen policías para ir a detener al culpable, pero sí tienen policías para ir a parar una construcción y poner sellos de un taller de costura. A un peligrosísimo taller de costura se le ponen Un sellos. peligrosísimo taller de costura aprobado por personal de 5 secretarías del mismo gobierno del Estado. Y es cuando Eso es lo conducen a la gente de Repechique a Krill, que me dicen que no fue una detención, no fue una especie de traslado forzoso, ¿no? Hace como un mes. Así es. ¿Sí? Sí. Personal de la Policía del Estado y de Municipal de Krill. Fueron únicamente de la Policía del Estado, 16 agentes. 16 agentes que mandaron desde Cuauhtémoc, porque aquí en Krill no hay policía. Entonces, 16 agentes que, 16 agentes. que sería muy bueno que se dedicaran a detener a los talabosques de por ahí, que abundan, se van y trasladan a la gente a pie, ¿verdad? A pie. ¿A pie? Entre ellas ibas tú y tu hija. Entre ellas iba Isabel y su hija. ¿Cuántos kilómetros? Pues como 2 kilómetros, ¿qué serán? Unos 3 kilómetros. Bueno, hicimos 2 horas. No, pues son unos buenos, si son, cuando menos son 6 kilómetros.
¿Mm? Sí. Entonces, esto sucedió en el mes de agosto, ¿no? El 13 de agosto, eso sucedió. Estábamos en una reunión platicando platicando con la gente, pues qué iban a hacer, ¿verdad? Con esa demanda que interpuesta, y en eso llegan todos estos agentes armados y nos dicen, pues se tienen que salir. Muy, o sea, muy fuerte el que encabezaba, ¿no? Muy fuerte, muy Con sácale mujeres, punta, como niñas y dicen niños. algunos. Llegan y se lo llevan para allá. Entonces, ahorita sigue sellado el acceso al taller de costura. ¿Siguen las Sí, puertas selladas? siguen ¿Sí? sellados. O sea, está imponiendo, como nos decía ahorita el padre Ávila, la ley egoísta, ¿sí? Y no un resolutivo muy legal de un juez, ¿sí? Que hace valer el derecho de los pueblos indios, cosa histórica. ¿Mm? La legalidad torcida contra una legalidad bien entendida. O sea, ni siquiera estamos hablando de legalidad torcida contra derecho indígena, hablamos de ya una legalidad reconocida por la Suprema Corte, como es un juez federal, que es desoído o no se toma en cuenta porque van y suena la voz pues, del más fuerte, al final de cuentas, del rico, pues, del más rico, es el que suena ahí y la policía pues hace caso. Así es. ¿Qué puede hacer la gente que nos ve, que nos escucha, para apoyar esta tan importante lucha, esta resistencia del pueblo de Bosque San Elías de Pechique, Diana? Pues yo creo que la gente pudiera manifestarse, ¿verdad? O sea, y tener una posición, bueno, por un lado manifestarse o ante las autoridades, mostrar su preocupación, ver a los pueblos indígenas de una manera diferente. O sea, pensar que los rarámuris han sido despojados y tienen derecho sobre esos territorios, independientemente de que haya particulares que tienen escrituras. Porque yo creo que la gente que tiene escrituras, pues ellos se sienten protegidos, ¿verdad? Por un derecho civil. Pero, ay, me pusiste una pregunta muy difícil. ¿Qué puede hacer la gente para apoyar estas luchas? Pues yo creo que no ser, como no hacerse de la vista gorda, ¿no? O sea, poderle decir, pues a los cuestas si los conocen, que eso no está bien, que ellos tienen que ser, los cuestas le han sacado mucho dinero a ese territorio. O sea, Mucho ¿por qué dinero. les Son hacen? los principales, uno de los principales promotores turísticos de aquella zona. Deberían Así darse es. cuenta que ellos viven gracias a los rarámuri que están ahí. Y a ellos les conviene que los rarámuri estén bien. No por unas Claro. cuantas hectáreas estar hostigando a la comunidad cuando ya no nomás el derecho indígena, sino ahora hasta el derecho mestizo está apoyando a la comunidad. Oye, y luego no se vale que eso lo hacen en tiempo del coronavirus, en donde presentan la denuncia, ¿verdad? En una época, en un tiempo en el que están cerrados los juzgados. O sea, también por eso, ¿cómo es manifestarse en contra de esas prácticas que tiene la fiscalía también? Tanto la fiscalía como los particulares que usan el sistema penal.
Es que contra el despojo, contra la gandalle, contra ese virus, no hay vacuna, ¿eh? Ni cubrebocas, ni sana distancia que valga, sino único que vale es la lucha de las comunidades y el apoyo de la sociedad civil. Diana, Sí, se nos bueno, está... una cosa, ya sé que ya se está acabando el tiempo, pero una cosa sí es que yo creo que esta comunidad va a seguir en lucha hasta que tenga el reconocimiento legal de su territorio. Y también hasta que se quiten los sellos, hasta que la fiscalía tenga la decencia de ir a quitar los sellos y de ponerse a estudiar la sentencia. O sea, tienen elementos la fiscalía para cerrar esa carpeta de investigación. Te agradecemos mucho, disculpa la premura del tiempo, te agradecemos mucho, Diana, que nos hayas ilustrado con todo esto. Yo invito a nuestro auditorio a que, por favor, haga llegar su opinión a la Fiscalía. Ahora se usan mucho las benditas redes sociales. Bueno, que no nomás pongan su foto y su cumpleaños y el platillo que les gusta, sino también pongan, estamos apoyando a la comunidad de Bosques San Elías, Repechique, fuera sellos, fuera sellos de allí, y que se respete en su totalidad su derecho a la libre determinación y a su territorio. Pues te agradecemos mucho, Diana. No, muchas gracias. Muchísimo, y un abrazo a toda la gente por allá. Yo conozco a muchos de Repechique, ahí a todos los repes, como les dices, felicítalos y dales un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue Acontecimientos, largo pero muy interesante y sobre todo muy desafiante a nuestro compromiso con nuestros hermanos Rarámuri. Los invitamos la próxima semana a que nos sigan en el Facebook Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúscula, lo mismo en el Instagram Víctor Quintana Silveira, en el Twitter Víctor Quintana, @VíctorQuintanaS. Por favor, dele like a la página, difúndala, es por el bien de Chihuahua, ahora es por el bien de nuestros pueblos indígenas. Nos citamos para la próxima semana por estos mismos medios. Muchas gracias.